Muy buenos días, amada iglesia. La paz, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar con nuestro sermón en esta mañana, quiero invitarlos a que me acompañen a orar. Pedimos al Señor por sabiduría e inteligencia para entender su palabra y poder aplicarla correctamente. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Padre, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a ti te damos gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia para con tu pueblo. Gracias porque a ti te plació, Señor, escogernos cuando estábamos muertos en delitos y pecados y darnos vida en Cristo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a tener esa sabiduría, esa inteligencia que tú nos has dado y crecer en el conocimiento de tu palabra revelada, Señor. Padre, ayúdanos a poner por obra tu palabra, a ser obedientes a ti, a vivir bajo tu reino y que tu voluntad sea hecha en nosotros. Hoy te imploramos, Señor, que hables a nuestros corazones, que seas tú exhortándonos, corrigiéndonos, enseñándonos y perfeccionándonos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por alimentarnos hoy en tu día y por darnos la oportunidad de alabarte y glorificarte como tú, Señor, lo has establecido. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en la mañana de hoy estaremos continuando con nuestra serie de sermones en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y ahora estaremos entrando o estaremos pasando a otro tema que trata el apóstol en su epístola. Hemos visto hasta ahora cómo el apóstol nos ha hecho entender y nos muestra que nuestra vida como iglesia debe ser dando buen testimonio de Cristo, ya que de esa manera decimos por todas las bendiciones que nos ha dado. Ahora él rápidamente cambia a la importancia que tiene la oración para nuestras vidas de creyente. Él nos hace ver cómo él ora para darnos ejemplo de cómo debemos orar. Él nos ora dando gracias a Dios por la iglesia a la cual le escribe. También nos lleva a ver el buen testimonio que ha dado esta iglesia en el tiempo en que ha permanecido como iglesia. Él exalta a la iglesia de los Efesios porque han dado un buen testimonio de Cristo y están poniendo por obra todo lo que él ha venido diciendo hasta ahora. Por eso el título que le hemos colocado esta mañana es el buen testimonio de la iglesia. Y esto debido a que Pablo escucha el testimonio que le dan de estos hermanos y es bueno. Esto lo ha llevado a darle gracias a Dios porque ve el fruto que está dando esta iglesia, ve el buen fruto que da esta iglesia gracias a todo el trabajo que él hizo para el Señor. El Señor le permite ver el resultado de todo lo que él enseñó en la iglesia de Éfeso. Por eso, en la mañana de hoy vamos a entrar en esta nueva perícopa que va de el versículo 15 al versículo 23 del capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23.
Cuando lo consiga, por favor, se coloca en pie. Y vamos a leer esta perícopa completa, pero solo voy a exponer los dos primeros versículos, que son los versículos 15 y 16, pero quiero que leamos todo para que tengamos el contexto de todo lo que está ocurriendo y todo lo que el apóstol está diciendo. Leo para ustedes Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, donde el Señor le dice a su pueblo: por esta causa, yo he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos. No se permite. Perdón, leo nuevamente. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta hermosa oración que hace el apóstol es un ejemplo que nosotros como iglesia debemos seguir. Esta oración es un ejemplo a seguir por toda la iglesia de Cristo. Debemos orar los unos por los otros, y hoy estaremos mirando esta oración en tres epígrafes o en tres puntos. Y quiero iniciar rápidamente con nuestro primer punto, sabiendo que el apóstol cambia de la doxología que venía haciendo, de esa adoración, directamente a la oración. Voy a exponer el primer punto, al cual le he puesto por título: el buen testimonio que escuchó de la iglesia. Y lo he basado en el versículo 15. Entonces voy a leer para ustedes Efesios capítulo 1, versículo 15, donde el Señor nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Hasta ahí podemos ver claramente en este versículo, inicialmente, la frase que conecta esa oración de transición que nos lleva de la enseñanza anterior a la que sigue. Y podemos ver que él enlaza esto precisamente porque ahora viene a mostrar la puesta en práctica de toda esa adoración que él hizo, de toda esa doxología que anteriormente estudiamos. Ahora muestra con esto que sus lectores están bendiciendo a Dios con sus actos. Están dando buen testimonio
que como decía el hermano en la escuela, es lo que significa bendecir. Están dando buen testimonio de Cristo. Recordemos rápidamente que en la epístola anterior, en el pasaje anterior, en la perícopa anterior, nos venía diciendo que debemos bendecir a Dios precisamente por todas las cosas que hemos recibido de Él y especialmente por esas bendiciones espirituales. Ahora nos lleva a que veamos, y debe llamar nuestra atención, y es que el apóstol Pablo ha escuchado buen testimonio de esta iglesia. Él ha escuchado ese buen testimonio que le han dado de estas iglesias de Asia Menor y en especial de Éfeso. Él está escribiendo a esos creyentes que son de testimonio para el mundo. Él está dando esa alabanza a una iglesia que está obedeciendo el mandato de Dios. A una iglesia que está adorando a Dios con su testimonio. Pero recordemos que el apóstol, en este momento que está escribiendo esta carta, se encuentra preso en Roma. Él ha escuchado lo que le ha traído o la información que le ha traído un mensajero. Y aquí es donde nosotros debemos ser cuidadosos. Porque el apóstol Pablo no está recibiendo información de cualquiera. El apóstol Pablo no está recibiendo información solo por recibir. ¿Por qué? Porque él no puede en este momento ir a confirmar que lo que le están diciendo es real o no. Él está recibiendo esta información de alguien que para él es un conocido, de alguien que tiene un buen testimonio y que hace que él confíe realmente en lo que le están diciendo. Porque así como le estaban dando buenas noticias de esta iglesia, de igual manera cualquiera podría venir con el ánimo de difamar a esta iglesia y darle una información falsa, diciendo que esa iglesia se había perdido, se había descarriado y quién sabe cuántas cosas más. Entonces no podía recibir o creer todo lo que le dijeran. Debía mirar el testimonio de la persona que le estaba hablando. Y podemos ver de quién escucha Pablo este testimonio. Ese que le ha traído esta información y le ha dado a conocer la situación en la que se encuentra la iglesia, el que le está contando. El apóstol lo llama hermano amado y fiel ministro del Señor. Lo que lleva a que veamos que no es cualquiera el que le está comentando lo que le está diciendo de la iglesia. Era alguien en quien él podía tener la certeza de que lo que le estaba diciendo era cierto. Ese cuidado debe estar en todo creyente. No creer lo primero que nos dicen. Recordemos que para que un testimonio tenga validez, no debe ser de una sola persona. Sin embargo, el que le lleva esta información al apóstol Pablo es el mismo que él va a enviar después a que le lleve la información a la iglesia de cómo está él. Y es lo que encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 21. Acompáñenme por favor. Efesios capítulo 6, versículos 21 y 22 dice: para que también vosotros sepáis de mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del evangelio, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones.
Entonces, podemos darnos cuenta cómo Tíquico, aquel a quien Pablo envió para que diera información, era quien le había dado el testimonio. Y esto lo podemos deducir donde dice, para que también vosotros, o sea, así como ustedes lo envían a mí, ahora yo lo envío a ustedes, para que él, así como me ha dado buen testimonio de ustedes, ahora les diga la situación en la que yo me encuentro. No está escuchando Pablo a cualquier chismoso. No está escuchando Pablo a cualquier persona que le viene a hablar de la iglesia. Tiene la certeza porque conoce a aquel que le está dando un testimonio real y verdadero. Por eso que lo llama hermano amado y fiel ministro del evangelio. Entonces Pablo puede tener la certeza que todo lo que le está diciendo Tíquico es verdad. Puede confiar que realmente es como él se lo está haciendo saber. Él puede decir, como lo dice en el texto que estamos exponiendo, que lo que le han dicho, lo que ha escuchado de ellos, lo llena de felicidad. Él les está diciendo algo así como, he escuchado el buen testimonio que tienen como iglesia y cómo muestran el amor que han recibido de Dios para con los hermanos. Y hay algo así como, sigan así. Sigan actuando de esta manera. Sigan mostrando ese amor, sigan mostrando a Cristo, sigan siendo una iglesia que alaba y glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Y ese debe ser el anhelo que debemos tener todas las iglesias, de que se hable de esta manera de nosotros. Debemos dar buen testimonio, mostrar a Cristo para que podamos recibir unas palabras como las que dice el apóstol Pablo de esta iglesia. Él está haciendo ver cómo estos hermanos muestran su fe, muestran que tienen una fe verdadera porque aman a los hermanos. Y eso debe ser una exhortación para nosotros. Nosotros como iglesia realmente estamos amando a nuestros hermanos, realmente estamos dando buen testimonio de Cristo. Realmente el mundo ve a Cristo cuando nos ve a nosotros. Esta exhortación debe llevarnos a meditar en nuestra vida diaria. Debe llevarnos a que realmente veamos si estamos comportándonos como verdaderos creyentes. Si realmente estamos dando un buen testimonio y al mismo tiempo haciéndonos ver que no debe haber ningún tipo de descuido. Porque si nosotros miramos en la época en que Pablo le está escribiendo a esta iglesia, los está exaltando por su buen comportamiento. Pero poco tiempo después, podríamos decir que aproximadamente unos 30 años, lo que dice el apóstol Juan de esta iglesia cambia mucho. Lo que dice el apóstol Juan con referente a esta iglesia es que no se mantuvieron como estaban. Y es lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido
y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y aquí viene lo doloroso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren ese cambio tan brusco de esta iglesia. Una iglesia a la cual está el apóstol Pablo exaltando por su amor. El apóstol Juan le dice, han perdido ese primer amor. Esta parte o esta situación que está viviendo esta iglesia no es diferente a la que muchos hoy vivimos. El apóstol Juan les dice algo así como: ustedes tienen una buena enseñanza, tienen una buena ortodoxia, pero han perdido ese primer amor, ese amor que han recibido de Dios. No están teniendo una buena práctica o no están teniendo una buena praxis mostrando el amor que han recibido de Dios. En pocas palabras, se han enfriado. Una iglesia que estaba en el fuego está helada al momento en que le escribe el apóstol Juan. Y podemos darnos cuenta que no fue de un día para otro, que no fue algo que sucedió en una semana, no, pasaron 30 años. 30 años aproximadamente es lo que hay de diferencia entre la escritura del apóstol Pablo y la escritura de Juan cuando está en la isla de Patmos. Pero es algo que debe llevarnos a despertar a nosotros. Es algo que debe hacer que no esperemos estar en esta condición en la que llega a estar la iglesia de Éfeso. Es la preocupación que debe estar en cada uno de nosotros. ¿De qué tanto estamos poniendo en práctica lo que estamos escuchando en las predicaciones? Lo que el Señor nos manda a través de su palabra. ¿Qué tanto estamos poniendo en práctica las disciplinas espirituales, los medios de gracia? ¿Qué tan entregados estamos realmente en conocer a nuestro Dios para vivir de acuerdo a la voluntad de Él? Iglesia, hoy el Señor nos hace ver, y no sé si será solo a mí que me duele el corazón al ver cómo una iglesia que estaba también, una iglesia que guardaba la palabra del Señor también, llega el apóstol Juan a decirle que cae tan bajo, que están totalmente fríos precisamente porque se descuidaron. Y de lo seguro es de que a muchos de nosotros poco a poco nos ha ido pasando igual. Muchos de nosotros hemos perdido de pronto la rutina de estudiar la palabra como lo hacíamos cuando llegamos al Evangelio. Hemos perdido la rutina de predicar el Evangelio como lo hacíamos cuando estábamos empezando. Cuando conocimos por primera vez al Señor y sentíamos ese anhelo de servirle con todas nuestras fuerzas. Muchas veces perdemos incluso hasta las ganas de venir a la iglesia porque nos vamos enfriando. Y eso podríamos decir que es lo que le ocurre a esta iglesia a la cual le está escribiendo el apóstol Juan.
Y el Señor nos ayude a que no nos pase a nosotros. Porque cualquier iglesia está frente a la misma situación, que por muy buenas prédicas que tenga, que por muy buena enseñanza, por muy buena liturgia, puede caer al punto de estar tan fría que pueda desaparecer. Es un temor que debe estar en nuestros corazones para no dejarnos llevar por las situaciones. Muchas veces miramos y vemos, y no, si el hermano no hace esto, yo tampoco lo hago. Ya el hermano no va, yo tampoco voy. Ya no se conecta fulano, yo tampoco me conecto. Ya no estudio la Biblia y no, la estudio mañana. Y no pasa nada. No nos damos cuenta de que poco a poco nos vamos alejando del Señor. De que poco a poco vamos perdiendo ese primer amor que tuvimos, con el cual empezamos cuando estábamos conociendo al Señor. Hoy el Señor nos está instando a que miremos nuestra condición espiritual. No a que miremos la de otros, sino a que miremos a un título personal como iglesia que somos cada uno. Si realmente estamos alimentándonos verdaderamente. Si realmente estamos siendo edificados de la manera correcta. Si realmente estamos viviendo una vida como verdaderos creyentes. Esto es algo que aunque el apóstol Pablo está exhortando, está alabando, está exaltando a esta iglesia, vemos cómo le ocurrió a una iglesia que había sido instruida por el mismo apóstol Pablo. Ahora que se deja para nosotros. O una iglesia que estuvo cercana a la época de los inicios de la iglesia, en donde había un fuego aún mayor, en donde había un amor por la palabra aún mayor que el que hay hoy. Hoy que el mundo se ha metido dentro de las iglesias, más que en esa época, y sin embargo, ellos cayeron de ese estado en el que estaban. Cuidémonos nosotros de no llegar a estar en una condición igual o peor a como estuvo esta iglesia cuando el apóstol Juan les escribe. Cuidémonos, hermanos, de no descuidar nuestras disciplinas espirituales. ¿Cuánto hace que no hacemos un ayuno? ¿Cuánto hace que no pasamos una noche en vigilia? ¿Cuánto hace que no nos dedicamos un día específicamente a adorar todo el día para el Señor? A guardar el día del Señor como Él establece que debería ser guardado. Como decía el hermano ahorita, muchas veces salimos de la iglesia corriendo porque va a empezar un partido de X equipo y me lo tengo que ir a ver. Y nos olvidamos que es el día del Señor. No valoramos el día del Señor como Él quiere que lo valoremos. Dedicado a la adoración, a Él, al conocimiento de Él, al estudio de su palabra. No, eso quedó ya en el pasado. Ya yo no necesito hacer eso. Es lo que parece que dijéramos con nuestra manera de actuar. Hermanos, es por eso que cuando vemos la manera en que el apóstol Pablo está escribiendo y vemos la forma maravillosa en que habla de esta iglesia de Éfeso, debemos mirar que nosotros ni siquiera llegamos a estar como estaba esa iglesia de Éfeso en la época en que le escribe Pablo. Miren que él dice que eso que ha escuchado, ese testimonio que escuchó
lo lleva a dar gracias a Dios, a no descansar de dar gracias a Dios. Y es el segundo punto que voy a estar exponiendo. Y lo voy a exponer en la primera parte del versículo 16, pero quiero que nuevamente leamos Éfesos capítulo 1, versículos 15 y 16. Efesios, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo continúa exaltando a esta iglesia, diciendo que por el buen testimonio que ha escuchado, no deja de darle gracias a Dios. En todo momento se acuerda de él y da gracias, se acuerda de esa iglesia y da gracias a Dios, precisamente porque es una iglesia que está consagrada al Señor. Porque es una iglesia que está viviendo como una verdadera iglesia de Cristo. Porque como podemos ver en la doxología que el apóstol nos da al inicio, podríamos decir que esta iglesia está viviendo como una verdadera iglesia y al mismo tiempo eso hace que el apóstol dé gracias a Dios. Esta iglesia está mostrando que está recibiendo la palabra y la está poniendo por obra. Está demostrando que ha sido realmente sellada con el Espíritu Santo y está viviendo en obediencia a la revelación que da el Espíritu Santo. Esta iglesia está mostrando su hermandad y muestran la alabanza que hacen al Señor con sus vidas. Están mostrando que el Espíritu Santo es quien los domina y que están bajo el reino de Dios, que están siendo gobernados por la ley de Dios. Están siendo obedientes a lo que Dios ha establecido. El apóstol les dice algo así como: me da tanto gozo ver su manera de actuar frente a los hermanos que no me canso de darle gracias a Dios por ustedes. Qué bonito sería que se dijeran esas palabras de nosotros como iglesia. Y creo que ese debe ser el anhelo de todos nosotros. Aquí en este texto podemos decir que el apóstol da gracias a Dios por ser usado como un instrumento que llevó el evangelio a esa iglesia. Imagínense esa felicidad de saber que esa iglesia en la cual Dios había puesto al apóstol a que plantara, ahora estaba mostrando que ponían en práctica todo lo aprendido. Esa felicidad es lo que hace que el apóstol Pablo dé gracias a Dios en todo momento, porque estos hermanos viven realmente en el evangelio. Están mostrando ese amor de Dios. Entonces, qué bonito es ver cómo el apóstol, al saber de esta iglesia, al ver su labor puesta en obra y al ver cómo su trabajo ha dado fruto, lo hace darle gracias a Dios. Porque él le dijo a la iglesia de Corintio:
a la iglesia de Filipos: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y si él se alegra de escuchar el buen comportamiento de estos hermanos, es porque al igual que él imita a Cristo, la iglesia está imitando a Cristo. Esto es lo que hace que él se sienta tan gozoso, que él se sienta tan feliz. Y lo que podemos ver, lo que podemos apreciar de que esta iglesia realmente está dando frutos y está viviendo bajo el fruto del Espíritu Santo. Están mostrando una manera adecuada, una manera correcta de predicar el Evangelio, de dar ese buen testimonio que debía dar según lo que el apóstol nos dice en su primera parte. Estos hermanos de esta iglesia, en el momento en que le escribe el apóstol Pablo, estaban realmente comprometidos con el evangelio y viviendo un evangelio verdadero. Y esto debe llevarnos, alertarnos, porque se descuidaron y cayeron de ese lugar tan hermoso en el que se encontraban. Y esa era la preocupación que había en la mayoría de escritores de epístola en ese tiempo. El apóstol Pablo en todas sus epístolas muestra esa exhortación de cuidarse de no caer, de cuidarse de no perder esa fe en la cual estaban cimentados. Vemos cómo esta advertencia de seguir fieles en el Señor es hecha en todas las epístolas. Y quiero leer precisamente las palabras que dice el autor de Hebreos. En Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 14. 12 al 14, perdón. Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 14 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Esta preocupación, este principio de exhortar a la iglesia a que se mantengan en la fe, es lo que podemos ver que ese temor que tenían la mayoría de autores ocurre con la iglesia de los Efesios. Aquí podemos ver que una rogativa de todos los autores de epístola es que no haya incredulidad entre los hermanos y que nos apoyemos los unos a los otros para estar firmes. Si vemos a ese hermano que está dejando de asistir, que está siendo débil en la fe, ayudémoslo a volver a ese primer amor. No nos quedemos de brazos cruzados, sino exhortémoslo, guiémoslo para que él pueda volver al camino correcto. Esto también podemos verlo en la epístola de Judas, como también exhorta a la iglesia a que mostremos el amor y nos edifiquemos unos a otros para que no se vaya a apartar ninguno. Epístola de Judas, voy a leer los versículos 20 y 23, del 20 al 23, perdón. Judas, podríamos decir, capítulo 1, versículos del 20 al 23, dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad;
arrebatados del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Vemos, hermanos, que si hay alguien débil, si hay alguien que se está dejando llevar por el mundo, debemos alentarnos unos a otros. Debemos exhortarnos con el fin de no apartarnos de la fe, ni permitir que ningún hermano, ese amor debe mostrarse en que si amamos al hermano debemos exhortarlo para que vuelva a su primer amor. Y debemos hacerlo con misericordia, como el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y ahora, para terminar, el último punto a tratar en este sermón le he puesto por título: el buen testimonio que escuchó le hace orar. Y lo he basado en la última parte del versículo 16, pero vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16, todo el texto completo. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo, después de decirles que da gracias a Dios por ellos, ahora les dice que aún así, estando tan bien como están, él sigue orando por ellos. Él ora por ellos, y esto es precisamente por la preocupación que leíamos, que estaba en todos los hermanos autores de epístola. Pablo ora por esta iglesia para que no se dejen arrastrar por el mundo. Él les está diciendo algo así como: el primer examen ya lo pasaron, pero no se confíen. Estén atentos a seguir buscando cada día más al Señor. No se descuiden, no den papaya, porque cualquier descuido los puede llevar a enfriarse, que fue lo que pasó con esta iglesia. Y que es la alerta que debemos tener todos. Es ahí donde todos debemos estar atentos para no dejarnos enfriar por todas las situaciones que vivimos, por todas las preocupaciones que día a día afrontamos. Es por eso que el apóstol les dice que aún estando ellos bien, él ora por ellos. Ahora imagínense cuánto más debemos orar nosotros, los unos por los otros y por la iglesia en general. Nosotros, al igual que el apóstol ora por esta iglesia que está bien, nosotros debemos orar para seguir manteniéndonos firmes en la fe. Y esto vemos que el apóstol lo dice de todas las iglesias a las cuales él les escribe. No solo encontramos que él ora por la iglesia en Efesios, de los Efesios, sino que ora a los romanos en Romanos 1:9. Ora también a la iglesia de Filipo en Filipenses 1:4. A la iglesia de Colosas dice que ora por ellos en Colosenses 1:9. A la iglesia de Tesalónica ora en Primera Tesalonicenses 1:2 y en Segunda Tesalonicenses 1:9. Mis hermanos, creo que el mandato a orar para permanecer en la fe es de todos y para todos. Todos debemos orar para que el Señor nos siga preservando en su camino, para que el Señor no nos permita apartarnos, porque vemos cómo muchas veces sin darnos cuenta nos puede pasar lo que le pasó a esta iglesia. Ya para concluir, quiero que
meditemos y nos preguntemos a nosotros mismos si estamos dando buen testimonio de Cristo. Estamos viviendo una vida como verdaderos creyentes. Estamos poniendo en práctica las disciplinas espirituales y los medios de gracia. Realmente estamos llevando a cabo esas rutinas de estudio, de meditación, de ayuno, de asistir a la iglesia y de participar en las ordenanzas. Realmente, ¿dónde nos estamos identificando? En la iglesia de Éfeso, en la época en que le escribe el apóstol Pablo, o en la iglesia de Éfeso, en la época en que le escribe el apóstol Juan. Miremos nuestras vidas y analicemos en dónde estamos ubicados, para que de esta forma despertemos, seamos avivados por el Señor y empecemos a orar para crecer en nuestra fe y para tener las fuerzas de poder vencer ese desánimo, esa pereza que poco a poco se va apoderando de nosotros. A los no creyentes, a esos a quienes el Señor inquietó a escuchar este sermón, quiero que entiendan que hoy el Señor los está llamando a ser parte de su pueblo. Que hoy el Señor les está haciendo ver que sin Cristo no hay vida. El Señor te está llamando hoy a que hagas parte de su familia. Te está llamando a que seas un hijo más, un hijo amado de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Corre a los pies de Cristo hoy. Búscalo, conócelo y obedécelo. Damos gracias al Señor. Vamos a orar y que sea el Señor ayudándonos a permanecer en la fe. Amado Padre, Señor Todopoderoso, hoy te damos gracias porque tu amor para con tu pueblo es tan grande, Señor, que nos haces este tipo de enseñanza, estas exhortaciones, para que nosotros, en obediencia a ti, Señor, meditemos en nuestras vidas. Cambiemos si realmente nos estamos dejando llevar de la pereza y del mundo. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes en tu fe, a seguir mostrando ese amor que tú has derramado en nosotros, amarnos los unos a los otros y mostrar a Cristo a este mundo que no lo conoce. Padre, ayúdanos a seguir fieles a ti, obedientes a ti y vivir para tu gloria. Que podamos adorarte a ti en todo momento y lugar. Ayúdanos, Señor. Sin ti no podemos. Hoy te damos gracias y oramos a ti, Señor, clamando por mucha más misericordia para con tu pueblo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.